Hola y bienvenido de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy verás 10 series turcas de romances más calientes entre jefes y empleados. Estas series te llevarán a través de apasionantes historias de amor entre personajes que luchan por estar juntos a pesar de las dificultades. Así que si estás buscando algo para calentar tus noches de invierno, mira esta lista hasta el final. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Organización. La serie cuenta la historia de un equipo de inteligencia especial que trabaja para la Agencia de Inteligencia Nacional Turca. Los agentes de esta organización secreta llevan a cabo operaciones especiales altamente exitosas en el país y en el extranjero. El equipo está compuesto por Serdar y Sere como la pareja principal. Serdar es huérfano y fue criado por Mete, líder del servicio de inteligencia turco. Sere trabaja en otra posición hasta que recibe una oferta para unirse a la organización. El desarrollo de la relación entre Serdar y Sere es el centro de la trama. A medida que trabajan juntos, la química entre ellos es evidente. A pesar de que la relación entre el jefe y el empleado es un tema tabú, la relación entre ellos continúa evolucionando a lo largo de la serie. El equipo se enfrenta a desafíos personales y profesionales mientras trabajan juntos para salvar a Turquía de las amenazas externas y la corrupción interna. El equipo trabaja juntos para derrotar al enemigo y salvar al país, mientras que el amor entre Serdar y Sere florece. Número 9. Luciérnaga. La serie turca Luciérnaga narra la historia de Baris Buke, un exitoso y rico abogado divorciado, y Asli Yilmaz, una joven y valiente taxista. La trama se centra en el desarrollo de la relación entre el patrón y el empleado, y cómo éste evoluciona a medida que trabajan juntos. Al principio, Baris y Asli tienen una relación tensa, pero con el tiempo, se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y comienzan a desarrollar una atracción mutua. Baris contrata a Asli como su chofer y le da un trabajo como investigador en su despacho. Asli se muestra reticente al principio, pero a medida que pasan más tiempo juntos, su relación comienza a cambiar y se dan cuenta de que tienen una gran química. A pesar de que la relación entre un patrón y su empleado es considerada un tema tabú, la relación entre Baris y Asli continúa evolucionando a lo largo de la serie. A medida que el equipo de Baris trabaja juntos para investigar un accidente de tráfico, se enfrentan a desafíos y peligros. Sin embargo, juntos logran descubrir la verdad detrás del accidente y salvar a la familia de Asli de una situación peligrosa. Durante este tiempo, la relación entre Baris y Asli continúa evolucionando y floreciendo, y se enfrentan a las dificultades y obstáculos que se presentan en el camino para estar juntos. Número 8. Luna llena. La serie cuenta la historia de un hombre joven, exitoso, guapo y ordenado llamado Ferit Aslan y una cocinera amateur llamada Nasl. Ferit contrata a Nasl para trabajar en su casa como su cocinera privada. A medida que trabajan juntos, la química entre ellos es evidente y es lógico que su relación comience a evolucionar. Ferit se enfrenta a desafíos personales mientras trabaja para salvar a su familia de la corrupción y la deshonestidad. La complicada relación entre Ferit y Nasl se vuelve aún más intensa con la llegada de su sobrino Bulat, un niño adorable. Mientras tanto, el equipo trabaja juntos para salvar a la familia de Nasl de una situación peligrosa. La serie es una mezcla de drama y romance que narra las aventuras de Ferit y Nasl mientras trabajan juntos, se enfrentan a desafíos y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. A medida que la historia avanza, se desarrolla una tensión romántica entre los personajes y se ve cómo se enfrentan a los obstáculos que se presentan en su camino hacia el amor y la felicidad. Número 7. Juegos del Destino. La serie turca Juegos del Destino cuenta con una sola temporada y se transmite por el canal Kenan. De la historia sigue la vida de Ada, una joven exitosa y trabajadora, y Bora, un hombre rico y poderoso. En un momento determinado, Bora llega a un restaurante donde Ada trabaja como camarera, y comienza a actuar de forma arrogante y grosera con ella, buscando recolectar información para una nueva serie de artículos. Sin embargo, pronto descubre que Ada es una mujer brillante y trabajadora, y decide contratarla como su secretaria. La relación entre ellos comienza a evolucionar más allá de lo profesional, ya que Bora desarrolla sentimientos románticos hacia ella. A pesar de los obstáculos que Bora enfrenta para expresar sus sentimientos, finalmente logra avanzar en su relación con Ada. La historia se centra en cómo los dos trabajan juntos para superar sus diferencias y aprender a amarse a pesar de los contrastes existentes entre ellos. Número 6. En todas partes tú. La serie turca Her Yerde, también conocida como En todas partes tú, se emite por Fox TV y cuenta con una temporada.
Esta serie narra la historia de un joven arquitecto exitoso llamado Demir y una diseñadora de interiores llamada Selin. Demir compra su casa de la infancia y descubre que también ha sido comprada por Selin. Ambos reivindican ser los propietarios reales de la casa, pero pronto se dan cuenta de que han adquirido solo el 50% de la casa. Por lo tanto, se ven obligados a compartir la casa. Mientras tanto, Demir también descubre que Selin trabaja en su empresa como diseñadora de interiores. Él dicta una regla que prohíbe cualquier romance en el lugar de trabajo, pero empieza a desarrollar sentimientos por Selin. Selin trabaja con su equipo para frustrar a Demir y obligarlo a abandonar la casa, mientras Demir trabaja para salvar la empresa. A pesar de que Demir es muy diferente a Selin, los dos comienzan a superar sus diferencias y se acercan. La historia se centra en la relación entre el jefe y el empleado, y cómo finalmente logran desarrollar un amor sin complicaciones. Número 5. Toca mi puerta. La serie turca Senkal Kapimi se emite por Star TV y cuenta con 2 temporadas. Esta serie narra la historia de una joven estudiante llamada Eda Yildiz y un empresario exitoso llamado Serken Boğulat. Eda se enamora de Serken, pero descubre que él está comprometido con otra mujer. A pesar de que Eda intenta alejarse de Serken, él se mantiene firme en su decisión de querer estar con ella. Por otro lado, Serken descubre que Eda es más de lo que parece y comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Los dos trabajan juntos para superar sus diferencias y aprender a amarse a pesar de sus contrastes. Número 4. Recetas de amor. La historia gira en torno a un joven chef llamado Firat, quien, a pesar de haber recibido capacitación en cocina francesa de chefs reconocidos durante 2 años, finalmente decide trabajar en el restaurante de kebab de su tía. Lleva una vida pacífica y satisfactoria, viviendo con su tía y amigos en un vecindario acogedor. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando su prometida, bajo la influencia de los consejos de un experto en amor popular llamado Talen, conocido como Dr. Amor, cancela su boda y se va sin decir una palabra. Firat queda devastado y busca vengarse de Talen, creyendo que él es el responsable de arruinar su vida. Al enterarse de que Talen tiene una prometida, Naz, Firat decide atacarla con el fin de enseñarle una lección a Talen sobre el amor. Naz es una joven rica que posee un restaurante francés, lo que proporciona a Firat la oportunidad de llevar a cabo su plan. Crea un CV con premios y experiencias laborales falsos y consigue un puesto en el restaurante de Naz con la intención de ganar su corazón y romper su relación con Talen. A pesar de las dificultades iniciales para capturar el interés de Naz debido a sus personalidades y filosofías de vida muy diferentes, Firat persiste en su plan. Trae una actitud despreocupada y aventurera a la cocina, a menudo experimentando con sabores turcos en platos franceses tradicionales, mientras que Naz es más disciplinada y se adhiere estrictamente a las recetas. Al final, Naz se da cuenta de que el verdadero amor no tiene una receta, y los esfuerzos de Firat finalmente dan frutos. La historia es sobre cómo un corazón traicionado trata de encontrar un nuevo significado en la vida. El tema principal es sobre el poder del amor y cómo puede cambiar el destino. El viaje de Firat y la idea de venganza es una manera de mostrar que el verdadero amor no se puede forzar, es algo que viene naturalmente. La historia también ilustra la idea de cómo los consejos tóxicos pueden ser peligrosos y el papel de una personalidad de televisión que tiene un gran impacto en la vida de las personas sin ningún sentido de responsabilidad. Número 3. Te alquilo mi amor. Esta serie turca cuenta la historia de 2 personajes principales, Defne y Ömer. Defne es una joven camarera que vive con su familia, incluyendo a su abuela, hermano y hermana. Ella está feliz con su vida simple, pero su mundo se da vuelta cuando su hermano es llevado por la mafia por deudas, obligándola a encontrar 200.000 lira turca en 24 horas para salvarlo. Por otro lado, Ömer es un rico y exitoso CEO de una tienda de zapatos bien conocida. También es una persona introvertida y trabajadora. El mundo de Ömer y Defne chocan cuando Ömer va al restaurante donde trabaja Defne y se hace pasar por su novio para evitar una cita arreglada por su tía suegra, Neriman. Defne lo hace sin saberlo, pero Neriman ve a través del plan. Neriman ve una oportunidad en Defne para hacer que Ömer se enamore de ella en 6 meses y le ofrece a Defne un trabajo como asistente personal de Ömer, donde ella deberá hacer que Ömer se enamore de ella en 6 meses. Defne, desesperada por salvar a su hermano, acepta la oferta y comienza su nueva y desafiante vida. Pero la aceptación de la oferta de Defne y su esfuerzo por salvar a su hermano sugiere que su vida cambiará drásticamente. Número 2. Pájaro soñador. La historia se centra en Sanem, una joven que trabaja en una tienda de abarrotes regentada por su padre.
Está contenta con su vida y dedica su tiempo libre a escribir un libro, un sueño que ha tenido durante mucho tiempo. Sin embargo, su madre amenaza con arreglar su matrimonio con un hombre que ha estado enamorado de ella, Muzafer, a menos que encuentre un trabajo de oficina. Para evitar casarse, Sanem comienza a trabajar en una empresa de publicidad llamada Counties, donde ya trabaja su hermana Leila. Como no tiene experiencia, su trabajo consiste principalmente en hacer mandados en la oficina. Mientras trata de adaptarse a su nuevo trabajo, le resulta difícil y las cosas se complican más cuando el dueño de la empresa se jubila y su hijo mayor, Khan, asume el cargo de gerente. Khan es un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que inicialmente se muestra reacio a aceptar el trabajo, pero acepta hacerlo por el bien de la salud de su padre, el hermano menor de Khan. Emre, que ha dedicado todo su tiempo a la empresa, no está contento de que Khan se haya convertido en el gerente y elabora un plan para hacerlo fracasar. Cuando Khan conoce a Sanem, se siente atraído por su naturalidad y comienza a confiar en ella, pero ella, sin saberlo, comienza a ayudar a Emre sin conocer sus tramas secretas en la empresa. Número 1. Amor sin palabras. Aşk Laftan Anlamaz es una serie turca de comedia romántica drama que sigue el romance en el lugar de trabajo entre Murat Sargmas y Hayat Hüseyin. La historia se desarrolla en Estambul, donde Hayat, una chica de pueblo, está buscando trabajo para evitar un matrimonio arreglado. Murat, el jefe de la compañía textil multinacional Sarg, se interesa por ella y le ofrece un trabajo como su asistente. A pesar de sus discusiones, se acercan el uno al otro y comienzan a desarrollar sentimientos. Sin embargo, la exnovia de Murat, Didem, intenta arruinar su relación causando malentendidos entre ellos. Murat se engaña a sí mismo pensando que Didem está embarazada de su hijo y acepta casarse con ella. Pero resulta que Didem fingió su embarazo y Murat queda liberado de su obligación. Finalmente, Murat y Hayat se juntan, pero Hayat está luchando por mantener su verdadera identidad en secreto de Murat. Mientras tanto, el mejor amigo de Murat, Kerem, se enamora de la amiga de Hayat, Ipek. Al final, Murat descubre la verdad y le propone matrimonio a Hayat, y se casan en el mismo lugar donde perdió a su madre. Espero que hayas disfrutado nuestra lista de las 10 series turcas más populares que tratan sobre el romance entre jefes y empleados. Estas series te han llevado a través de apasionantes y apasionantes historias de amor que han superado las barreras del trabajo y la clase social. Si te gustan las historias románticas con un toque de drama y comedia, entonces estas series turcas son perfectas para ti. Espero que encuentres algo que te guste y te mantenga entretenido durante horas. Recuerda suscribirte, ¿de acuerdo? Nos vemos en este próximo video.